Ahí va. Bueno, ya habíamos empezado la clase, pero me he olvidado grabar para los que ven el video después. Hoy vamos a hablar de rígidos y de dinámica de rígidos. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del modelo de rígido. ¿Sí? Bueno, entonces, yo acá elegí tres ejemplos del foro. Alguien que decía, bueno, una rueda de un vehículo en movimiento. Había un montón de ejemplos de ruedas de vehículos en movimiento. ¿Está? En el caso de bicicletas, alguien había puesto un auto. En este caso, el monopatín o no sé cómo se llama, me llamó la atención, por eso puse la imagen. ¿Está? Y efectivamente, ese tipo de objetos los vamos a tratar como cuerpos rígidos. Y de hecho, en especial sobre el tema de la rodadura, hay un video que explica un tipo de movimiento de rodadura que se llama rodadura sin deslizamiento. ¿Está? Así que si encuentran, que es el movimiento usual de una rueda que no patina, digamos. Entonces, si encuentran alguno de los ejercicios prácticos donde está ese tema, vayan y vean el videíto porque hay una relación entre el movimiento del giro de la rueda y la traslación en ese caso. ¿Bien? Bueno, otro tipo de ejemplos que pusieron eran estos, objetos que uno arroja, pero que tienen un tamaño importante. Es decir, hay una longitud relevante, ¿tá? Que caracteriza ese sistema y en el movimiento es importante. Entonces, si piensa una piedra grande que la tiro, la piedra se va a trasladar, pero también va a dar vueltas sobre sí misma. Y ese movimiento puede ser importante. Otro tipo de casos, algunos de ustedes pusieron ejemplos de ese tipo, son como estos, el de una llave de tuerca. ¿Tá? Entonces, este es un ejemplo de máquina. Y nos vamos, el martes más que nada, nos vamos a dedicar a estudiar algunos ejemplos de máquina. Básicamente palancas y poleas. ¿Tá? Pero en este caso lo que estamos haciendo es considerando a la llave como un cuerpo rígido, que puede moverse, en este caso fijo respecto del centro de donde está, eh, donde gira el tornillo, ¿no? Bueno, y ahí tienen tres ejemplos de cuerpo rígido. Y anoté otro comentario, porque me pareció que estaba bueno verlo, que alguien, incluso con el comentario que hizo, no sé si está presente quien dijo esto, pero dice, mi hipótesis será una pelota de golf. La misma tiene una masa puntual que al aplicar una fuerza no se deforma. Entonces, quien comentó esto dijo que no se deformaba. O sea, eso lo toma como parte del concepto de cuerpo rígido. Pero, por otro lado, puso esta idea de masa puntual. Y justamente eso es lo que quiero comentar. ¿Qué les parece con esta idea de masa puntual que tiró esta persona acá? No sé si está la persona presente, no me fijé quién era. Pero la idea de masa puntual, ¿qué les parece con respecto al concepto de cuerpo rígido? O si tienen una idea de cuerpo rígido y esta idea de puntual o no. ¿A nadie le suena raro ese concepto de masa puntual asociado a un rígido? Está todo el mundo callado. Sí, no, profe, la verdad que no. Tampoco no sé, no entiendo porque lo puso ahí también digamos, en eso, en cuerpo rígido, no entiendo por qué lo puso en masa puntual. Ahí va, bueno, justamente yo le puse una barrita porque quería separarlo ese caso, ¿no? Ese es un punto central. La idea de cuerpo rígido es poder salir de este modelo de masa puntual, ¿no? Entonces, queremos ir a un modelo donde justamente lo que nos sacamos de arriba es que la masa sea puntual. Es decir, importa el tamaño, las dimensiones de todos estos objetos son relevantes. Si las dimensiones fueran irrelevantes, como acá el tamaño de la rueda, si las dimensiones fueran irrelevantes no lo trataríamos como un cuerpo rígido.
Entonces, acá el tamaño no es despreciable. Entonces, usualmente cuando uno usa, capaz que la persona que puso esto usó la palabra puntual en otro sentido, pero cuando hablamos de un objeto puntual, una masa que está toda contenida en un solo punto, entonces no estamos hablando de un cuerpo rígido. Ese sería el modelo de masa puntual. Y ese es lo que no estamos haciendo. Entonces, eh, este no es, esto no está incluido, digamos, en el modelo de rígido, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la pelotita de golf, si la consideramos como una masa puntual, ahí no va a ser un cuerpo rígido, ahí lo vamos a tratar como un punto, entonces vamos a describir solo la traslación. Pero es cierto que una pelotita de golf tiene un tamaño. Si uno se la agarra con la mano, tiene unos, que sean, no sé qué tamaño tiene una pelotita de golf, pero deben ser un radio de, no sé, 1 centímetro capaz, o una cosa así, capaz que un poquito más. Entonces, depende qué tipo de movimiento vayan a estudiar, si la consideran como una masa puntual o como un rígido. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy son modelos rígidos, es decir, modelos cuyo tamaño es importante. Tenemos que tomar en cuenta las dimensiones del objeto. ¿Tá? Lo que sí estoy de acuerdo que el modelo rígido incluya que no se deforme. O sea, no es solo un objeto extendido que tiene un tamaño, sino ese tamaño no puede cambiar en el tiempo. Es decir, las partes que lo componen no pueden moverse entre sí, no hay un movimiento relativo entre las partes del objeto. ¿Tá? Por ejemplo, la llave de tuerca se puede considerar como un rígido siempre que no te pongas a jugar, a abrir y cerrar la cabeza de la llave. En ese caso, por lo menos vas a tener que considerar a la llave como un conjunto de más de un cuerpo rígido. Uno que sea el cuerpo de la llave y otro que sea el mecanismo este que cierra y abre. ¿Tá? Entonces con eso hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que metemos como hipótesis? Entonces las hipótesis que vamos a usar de cuerpo rígido son estas que están acá. Un objeto con un tamaño que no es despreciable durante el movimiento y un objeto que no se deforma. Las dos cosas las vamos a necesitar. ¿Bien? Y entonces cuando tenemos esas hipótesis, ahora sí pasamos a qué tipo de movimiento puede tener un objeto así. Entonces el movimiento que puede tener un objeto de este tipo no es tan sencillo como el de un objeto puntual, que solo lo describamos como una traslación, sino que ahora vamos a incluir una traslación, ¿sí? Y también una rotación. Entonces ahora básicamente vamos a descomponer el movimiento en dos. Una traslación de un punto de referencia del cuerpo y una rotación en torno a ese punto de referencia. ¿Bien? Entonces ese es el tipo de movimiento que vamos a describir. Por ejemplo, en el caso de la rueda, por ejemplo, pueden pensar que el centro de la rueda se traslada y que toda la rueda gira en torno al centro. Entonces ahí tienen la traslación de la rueda y la rotación en torno a la rueda. En esta llave, por ejemplo, pueden pensar que hay un punto acá, fijo, y toda la llave gira en torno a ese punto. En el caso de la piedra que es arrojada, pueden pensar en un punto que después vamos a hablar, que se llama centro de masa. Después vamos a hablar de esto en la clase del jueves. Así que van a hablar con Santiago el concepto de centro de masa. Entonces pueden pensar en la traslación de la piedra en el movimiento de proyectil y el movimiento eventual que puede tener en torno al centro de masa girando la piedra. ¿Sí? Bueno, Profe, entonces, sí, yo tengo una duda con lo de la llave, porque la llave rota, pero no se estaría trasladando, ¿o sí? no, justamente, no se está trasladando. En torno a ese punto está quieta. Y justamente esa es la segunda oración que puse ahí, es que hoy me quiero dedicar solo a estudiar movimientos donde no está la traslación. Está solo la rotación. ¿Tá? Pero Ah, no tiene por qué haber una traslación. O sea, lo que sí va a haber en este tipo de... O sea, tampoco tiene por qué haber una rotación. Porque yo agarro, no sé, ponele este celular
Y entonces, si lo muevo así, tengo un cuerpo rígido que solo se traslada, ¿no? Si lo hago girar en torno a un punto, tengo un cuerpo rígido que solo rota. Si lo tiro, va a ser un cuerpo rígido trasladándose y rotando. Hoy me quiero dedicar solo a estudiar la rotación. ¿Por qué? Porque la traslación ya la estudiamos. Porque en realidad un cuerpo rígido que no rota y se mueve en línea recta, digamos, lo podemos modelar como un punto. No necesitamos tomar en cuenta el tamaño del objeto. Entonces, la descripción de la traslación ya la hicimos al hacer la descripción de objetos puntuales que se mueven. Entonces ustedes ya saben aplicar las leyes de Newton en ese caso. Entonces la traslación es como que ya es conocida, digamos. Lo nuevo es la rotación. Por eso hoy quiero fijarme solo en movimientos donde hay un punto fijo y se está moviendo alrededor de eso. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso de la piedra sería, en vez de tirar la piedra, la apoyan en el piso y la hacen girar sobre algún eje. Entonces la piedra queda girando. En ese caso sí, como un trompo, digamos. Ahí podría ser un movimiento de los que vamos a hablar hoy. En el caso de la rueda, no serviría para una rueda que está trasladándose por la calle. Tendrían que agarrarla, por ejemplo, del eje y hacerla girar con la mano y sostenerla. En ese caso estaría la rueda girando y usted agarrándola, eso sería solo una rotación, no hay traslación. ¿Tá? Pero eso es solo por hoy. O sea, hoy supongamos que hay un punto fijo y que no hay movimiento de traslación. ¿Bien? Y estudiamos solo esos movimientos. ¿Estamos bien hasta acá o alguna duda general del modelo? Va bien, sí. Bueno, entonces, agarremos un ejemplo. Yo agarré la llave también, que es un ejemplo que habían sacado en el foro. Y entonces, imagínense que tenemos una llave, que el tornillo está suelto, o sea, por ahora no vamos a considerar la fuerza que el tornillo le puede hacer a la llave, pero imagínense que alguien la agarra y le hace una fuerza. Entonces hay una fuerza F. Le voy a cambiar el color al ángulo, no me di cuenta de pintarlo de otro color. Vamos a ponerlo en verde, capaz. Bien. Entonces, supónganse que con un ángulo de 10 grados, con respecto a la dirección esta, perpendicular, alguien le hace una fuerza a una llave. ¿Bien? Bueno, tenemos información sobre la llave que sería que tiene una masa de medio kilogramo y 30 centímetros largo. ¿Sí? Y nos preguntamos cantidades relacionadas con el movimiento, es decir, cuál es la aceleración angular. ¿Tá? Entonces, en este caso, como tenemos un punto fijo, el punto fijo estaría como acá en el centro, O, lo único que hay es un movimiento de rotación. Entonces el movimiento de rotación está descrito por una aceleración angular. ¿Bien? Entonces, ¿de qué forma se describe este movimiento? Bueno, yo voy a escribir acá la ecuación y vemos, ahora discutimos un poquito de dónde salió. Entonces, la ecuación que describe este movimiento me dice lo siguiente. Me dice que la ecuación, entonces, que sería como el equivalente a la segunda ley. Equivalente a la segunda ley que ya vimos. Es que el torque que hace la fuerza con respecto al punto O es igual al momento de inercia, vamos a usar la letra I, por la aceleración angular. La aceleración angular ya la vimos la semana pasada, ¿no? Así que acá esto es el torque neto, y este es el momento de inercia. Y acá está la aceleración angular. Esta es la misma que veíamos la semana pasada. ¿Tá? Entonces lo que voy a dedicarle unos minutos ahora es a recordar de dónde sale esta ecuación, que tiene que ver con la segunda ley. Bien, eso está en uno de los videos que subimos, pero quiero hacer acá un repaso de dónde sale la ecuación esa. ¿Tá? Entonces voy a poner por acá abajo.
esta ecuación, vamos a llamarle 1. ¿Tá? Y así la vamos a vincular con la segunda ley de Newton, y una vez que tengamos ese vínculo con la segunda ley de Newton, a partir de ahí la usamos, ¿no? La ventaja de saber de dónde sale nos va a permitir saber cómo se calculan cada una de estas cantidades que aparecen ahí. ¿Tá? Bueno, entonces, para preguntarse de dónde sale, lo que hay que hacer es considerar el mismo objeto, pero ahora, como la segunda ley de Newton la conocemos para objetos puntuales, lo que hacemos es como hacer zoom en un pedacito, en un punto de la llave. Entonces imagínense que considero un pedacito acá, pequeño, de esa llave. ¿Sí? Entonces, en ese punto que está acá, aplico la segunda ley de Newton. ¿Está? Con el siguiente comentario, que es que, o observación, si yo la dejo anotada prolija. Bien. Y es que cada punto de la llave, uy, perdón, se me fue. Se mueve con diferente aceleración, pero con diferente velocidad y aceleración, ¿no? Pero la velocidad angular y la aceleración angular son iguales. ¿Tá? Esta es la observación principal, lo voy a dejar por acá. Es decir, este movimiento, cada puntito que está acá, tiene su propia aceleración y su propia velocidad. Pero ¿qué es lo que tienen en común todos los puntos de la llave? Que se mueven con la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Acuérdense que para velocidad angular usamos la letra griega omega, y para la aceleración angular usamos la letra griega alfa. O sea que hoy no voy a usar la letra alfa para ángulos, sino para la aceleración angular. Bien, entonces tengo que escribir la segunda ley de Newton en términos de aceleración angular y velocidad, o de velocidad angular. En este caso va a ser solo la aceleración angular. Y cuando hagamos eso, ahí va a aparecer esta ecuación que está acá. ¿Tá? Entonces yo empiezo aplicándole la segunda ley de Newton a un trozo pequeño del rígido. ¿Bien? Bueno, entonces en ese trozo pequeño del rígido, la ecuación me va a quedar que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Supónganse que la fuerza, vamos a ponerla en, esta la había puesto en rojo, supónganse que la fuerza es sobre ese trocito, es hacia acá. Entonces tenemos el vector fuerza. O incluso si quieren le ponemos así, le ponemos un trocito, le ponemos el nombre I, y a este le ponemos FI, MI a sub I. ¿No? Como que cada pedacito tiene su propia, experimenta su propia fuerza. Pero también tiene su propia aceleración. Entonces esa fuerza va a estar asociada con una aceleración. A sub I. Y ese pedacito tiene una masa, verde, con una masa M sub I. ¿Tá? Entonces experimenta una fuerza, tiene una masa y una aceleración. Vamos a ponerlo en los colores que puse el dibujito arriba. Entonces tenemos la fuerza sobre el objeto es igual a la masa por la aceleración. Y entonces acá, como habíamos hecho con el movimiento circular en general, porque esto es una rotación, lo separamos en dos. Entonces separo en componente centrípeta. ¿Se acuerdan que
Hablábamos de la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Bueno, separo la componente centrípeta, que simplemente sería Fc igual mi por A sub c. Bien. De esta no me voy a encargar. O sea, para la rotación, para describir el movimiento, esta no me interesa. Separo la componente centrípeta y me quedo con la tangencial. ¿Sí? Capaz que copio el mismo, bueno, o hago el dibujito por acá. Imagínense que tienen ese pedacito de la llave. Por acá está el punto O. Acá hay una distancia al punto O. Vamos a llamarle R. Y entonces tenemos la componente de aceleración tangencial. ¿Sí? Y, por supuesto, la componente de la fuerza y la dirección tangencial también. Fuerza tangencial. ¿Está? Y estas dos, ahora sí, están relacionadas de manera que la fuerza, componente tangencial, es la masa por la aceleración tangencial. Esta es la ecuación que a mí me interesa para ese objeto, ¿tá? Para ese pedacito. Porque la otra simplemente se encarga de que el objeto esté rotando. O sea, si el objeto está rotando, va a haber una cierta aceleración centrípeta que va a estar relacionada con la fuerza centrípeta que haya. ¿Tá? Pero esa parte yo sé que si hay un movimiento de rotación se va a dar. Lo que me interesa estudiar es cuál es el efecto de una fuerza para poder acelerar el objeto. Y esa aceleración del objeto es en la componente tangencial, la que me interesa. La otra ya sé, ¿se acuerdan que la aceleración centrípeta era omega cuadrado por el radio? ¿No? Eso lo habíamos usado la semana pasada. Bueno, de esta ecuación que me quedó acá, entonces tenemos la aceleración tangencial relacionada con la fuerza. La aceleración tangencial, ¿se acuerdan cómo se relacionaba con la aceleración angular, alfa? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Era súper sencilla la relación. Imagínense que acá hay un movimiento circular, ¿no? Hay una rotación, o sea que acá hay un círculo que están recorriendo. Este es el radio, tiene la fuerza tangencial y la aceleración tangencial. ¿No? ¿Llegaron a verlo el jueves? Por las dudas. Yo creo que Santiago me ha dicho que sí, pero... ¿No? ¿Nadie se acuerda? La velocidad era tangencial a la aceleración, puede ser. O sea, la velocidad... sí, la velocidad, la velocidad está en esta línea, o sea, la velocidad también va para acá. Pero lo que me interesa es la relación entre la aceleración tangencial, la aceleración del objeto que se va moviendo en el movimiento circular, y la aceleración angular, alfa. Estaban muy relacionadas entre sí. Bueno, a ver si con esto se acuerdan. Era la aceleración tangencial era proporcional a la aceleración angular, y la relación era el radio. ¿Se acuerdan de esto? A igual R por alfa. Yo tengo otra que es velocidad cuadrado sobre R. Pero esa es para la aceleración centrípeta, por eso. La componente centrípeta es una historia. Ah, Eso es lo que yo no me estoy centrando acá. Ahora, lo que me interesa acá es la parte tangencial. O sea, es la parte tangencial nomás. La componente centrípeta es cierto, existe, pero ahí la aceleración va hacia el centro, como lo dice el nombre, y ahí la fuerza va hacia el centro, y ahí sí está relacionado la aceleración centrípeta con omega cuadrado por R. Pero en la parte tangencial no, la aceleración angular,
que a la aceleración angular, ¿se acuerdan que era cómo variaba la velocidad angular en el tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, la aceleración angular, que me dice cómo varía la velocidad angular en el tiempo, resulta que con la aceleración usual del objeto, tiene una relación simple de proporcionalidad. ¿Tá? Si la aceleración angular se duplica, la aceleración tangencial también. Y la relación entre las dos es el radio, la distancia al centro de giro. ¿Bien? Entonces, como tenemos esto, yo puedo pasar acá a escribir que la fuerza es la masa por la distancia al centro por alfa. Entonces ahí ya tienen algo que tiene más esta pinta, ¿no? Aparece algo multiplicando alfa igual la fuerza. ¿Sí? Pero la fuerza no es una buena forma de escribir esto, porque esta es la fuerza sobre un pedacito de la llave entera. Entonces esto no se hace en términos de la fuerza, porque la fuerza que va a recibir cada pedacito depende de a qué distancia está. Entonces la cosa que es independiente del puntito que están considerando es una cosa que se llama torque, y que en esta cuenta lo único que hay que hacer para llegar a esa cantidad es simplemente multiplicar por la distancia de los dos lados. O sea que multiplico por la distancia, RI, y esta cantidad, R por F, esto sí es el torque. Y al multiplicar por RI de los dos lados, esto me queda elevado al cuadrado. ¿Está? Entonces, esto sería, al multiplicar por RI, tengo algo que está relacionado con la fuerza que recibe un objeto, y este número multiplicado por alfa. ¿Está? Eso es para un pedacito solo de la llave. Cuando considero la suma sobre todas las partes de la llave, de este lado me va a quedar el torque neto, y de este lado me va a quedar el momento de inercia. O sea que una vez que llego acá, sumando para todos los trozos del rígido, estoy simplificando un poco. Si sumo para todos los trozos del rígido, esta ecuación se transforma en, de este lado me queda el torque con respecto a O. Y de este lado me queda el momento de inercia. Vamos a ponerlo con colores también, así lo identifican. Uno en rojo, y este vamos a ponerlo en azul. ¿Tá? Entonces, del lado de la izquierda me queda el torque, y del lado de la derecha me queda el momento de inercia. Y la aceleración angular es la misma para todos, entonces me queda alfa. ¿Tá? O sea que en definitiva, ¿qué es el torque? Bueno, el torque se llama torque neto. Creo que ya había puesto el nombre acá, está el torque neto, y este es el momento de inercia. Entonces, ¿qué es el torque neto? Multiplicar fuerza por distancia para cada una de la fuerza tangencial por la distancia para cada uno de los pedacitos de la llave. Y del otro lado me queda sumar esta cantidad, que es la masa por la distancia elevada al cuadrado. Es media complicada, pero es una cantidad que representa el cuerpo, digamos, no depende del movimiento. O sea, simplemente ver cuánta masa hay a qué distancia del centro donde está girando. ¿Tá? Y eso me da el momento de inercia. Acá me olvidé, el momento de inercia también depende del punto en el que estén considerando. Así que es también respecto del punto O. ¿Bien? Entonces, los momentos de inercia salen de hacer esta suma en todas las partes del cuerpo. Eso es medio difícil porque en general para un objeto complicado tiene que estar tabulado el momento de inercia. Así que nosotros le vamos a dar unas tablitas y le vamos a decir, bueno, si modelan el objeto como una esfera, el momento de inercia es tanto. Si lo modelan como una barra, el momento de inercia es tanto. Si lo modelan como un disco, es tanto. Y así van a saber cuánto da la suma en distintos objetos. ¿Tá? Ahora lo vemos para el caso de una barrita, por ejemplo. Y en este otro caso, calcular el torque es multiplicar fuerzas por distancia. Pero no es la fuerza así nomás. O sea, no es que agarro el tamaño de la fuerza y lo multiplico por la distancia. Tengo que considerar la componente tangencial de la fuerza. ¿Tá? Entonces, lo importante acá es saber cómo calcular torques
para una fuerza cualquiera. Por ejemplo, este problema que yo le dije acá, tengo una fuerza hacia abajo. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el torque de esta fuerza? Bueno, tengo que, en algún sentido, considerar la componente tangencial a la rotación, ¿sí? Entonces, eso hay que saber cómo calcularlo, ¿tá? Entonces, lo último que quiero repasar antes de ir a aplicarlo a este caso es cómo se calcula el torque de una fuerza, ¿tá? Entonces, ¿cómo se calcula el torque de una fuerza? Bueno, entonces la historia es así. Toman un punto, miran la distancia de donde se está aplicando la fuerza. Imagínense que la fuerza está por acá. Vamos a ponerla así genérica acá. Bien. Y la distancia la consideran también como un vector. O sea que van a considerar el vector acá, R. Acá el vector F. Este es el punto de aplicación. O sea que acá está la aplicación. Fíjense que ahora sí empezamos a prestarle atención a dónde están aplicadas las fuerzas, ¿no? Hasta ahora se acuerdan que poníamos la fuerza siempre en el centro del objeto. Bueno, ahora no. Depende de dónde se aplica. Tienen que ver el punto con el respecto al que van a calcular el torque y ver a qué distancia está. Y considerar la distancia como un vector. ¿Bien? Bien, entonces, ¿cómo calculan el torque? Bueno, la forma de calcularlo es así. El torque, primero es un vector, ¿no? Que tiene un módulo. ¿Cómo calculan ese módulo? Toman el módulo del vector R, o sea, el tamaño, a qué distancia está el punto donde ustedes quieren calcular, el punto de aplicación del punto donde están calculando el torque. Toman el tamaño de la fuerza. Y después consideran este ángulo que está acá. Vamos a llamarle teta a ese ángulo. Y multiplican por el seno. Por ahora, para no hacernos lío, tomemos el valor absoluto, sin el signo. El signo de ese ángulo les puede dar positivo o negativo, pero por ahora consideremos sin signo. ¿Tá? Entonces tienen que tomar ese ángulo. ¿Por qué tienen que tomar el seno de ese ángulo? Porque en realidad, para calcular un torque de la fuerza F, lo único que les importa, como les mostraba acá, es la componente tangencial. Y entonces la componente tangencial es esta que está acá. Esto es lo único que interesa de la fuerza F para calcular el torque, ¿no? Sería F tangencial. Entonces, ¿cómo calculan F tangencial? Con el seno del ángulo. Es lo mismo que está acá. Por eso se usa el seno, porque quieren la componente esta. Esto está a 90 grados respecto de R. Entonces, esa es la componente de la fuerza que hace que las cosas tengan aceleración angular. Por eso solo hay que considerar eso. Entonces, la forma de hacerlo es considerar el seno de ese ángulo que está ahí. Bien, y después la dirección y el sentido. Dirección es perpendicular a la hoja. Es decir, la distancia y la fuerza, las dos están en un mismo plano, están en la hoja. Entonces, el torque va a ser en la dirección perpendicular, o sea, va a ser hacia adentro o hacia afuera. ¿Tá? Entonces, la dirección es una sola, o sea, tienen la R y F en un plano, bueno, el torque va a ser una cosa que es perpendicular a eso. Ahora, el sentido lo sacan con lo que se llama regla de la mano derecha. Bien, y esto tienen que practicar, hacer varios ejemplos hasta que les salga. ¿Tá? Regla de la mano derecha. Bueno, ¿cómo es la regla de la mano derecha? Ponen la palma estirada de la mano derecha y la ponen en la dirección del vector R. ¿Tá? O sea que la palma tiene que ir en la misma dirección que el vector R. Por ejemplo, yo acá lo pongo ahí arriba. Y después
tienen que ir desde R con los dedos hacia F. ¿Tá? Entonces, mueven los dedos de manera que se dirijan hacia donde está la fuerza F. O sea, empiezan con la mano, con la palma abierta, y cierran los dedos y se mueven hacia F. Y el pulgar les indica hacia dónde va el torque. Entonces, en este caso, o sea que acá pondrían la palma, y después se mueven con esta dirección hacia F. Entonces de acá sacan que el torque este es entrante. Entonces torque entrante. Bien, repito de vuelta. Ponen la palma en el vector R y mueven los dedos hacia F. Y con eso les da, les indica hacia dónde va el pulgar. Entonces en ese caso el pulgar va hacia adentro, o sea que el torque es entrante. Entonces es un vector que apunta hacia adentro de la hoja. Bien, el otro caso sería, si tienen el vector R así, y la fuerza va hacia el otro lado. Imagínense que la fuerza fuera hacia allá. Bien, entonces la palma iría en esta dirección, va la palma. Pero los dedos lo tienen que mover, entonces yo lo pondría así hacia abajo, y los dedos lo tienen que mover hacia la fuerza F. Entonces el pulgar apunta hacia arriba. Pruébenlo ustedes, si quieren. Entonces ahí, vieron que acá el simbolito para entrante lo pongo como una X, como si fuera una flecha vista de atrás. Para saliente le pongo un puntito, como si fuera una flecha vista de adelante, ¿no? Entonces, torque saliente. ¿Está? Entonces, con esto tienen la forma de calcular un torque de una fuerza. ¿Sí? Repito, la palma en la dirección de R y los dedos me marcan hacia dónde moverme hacia la fuerza, y el pulgar me dice hacia dónde va el torque. Entonces tengo un torque entrante o un torque saliente. Bien. Un comentario. Con práctica pueden usar el signo del seno del ángulo para indicarles eso. Pero yo les diría que recién cuando agarren un poco de práctica, pueden tomar en cuenta el seno del ángulo. Vieron que yo acá puse que no importa el signo del seno, siempre pongan lo mismo. R por F por el seno sin el signo. Bueno, si utilizan el signo, pueden usar eso como indicación de si va para adentro o va hacia afuera. Cuando el seno sea positivo, en este caso, en este caso les daría, bueno, lo que pasa es que no es ese ángulo que hay que usar, claro. Sí, para usar esto del signo del seno como indicación de si va hacia adentro o hacia afuera, en realidad el problema ahí es que tienen que usar, no importa cuál sea la dirección de la fuerza, ¿sí? En ese caso tienen que usar este ángulo, el ángulo que forma R con la fuerza, pero no hacia abajo. Tienen que utilizar el ángulo siempre con el mismo criterio, es decir, el ángulo que tienen que medir es este. Y siempre usando ese mismo ángulo. O sea que en este caso el ángulo sería 180 más lo que falte de acá. Y en el segundo caso, acá sí el ángulo sería este que está acá. ¿Está? Entonces, en este caso tienen que el seno del ángulo es negativo, entonces entrante. ¿Está? El torque, digo, ¿no? Entonces, ahí.
Ahí va. Entonces ahí tienen un torque entrante. En este caso, el seno del ángulo es positivo. Entonces el torque es saliente. ¿Tá? Yo les diría que esto que puse acá abajo este comentario, lo hagan cuando agarren un poco de práctica con estos ejercicios, ¿sí? En principio, midan el ángulo que forma el vector R con la fuerza de la manera que les quede mejor, y hagan lo de la regla de la mano derecha, ¿tá? Prueben con eso. Pero después que le agarren la mano, pueden usar esto. Tienen que tener cuidado de que el ángulo siempre lo tienen que medir de la misma manera. Por ejemplo, acá no valía usar el ángulo más chico. Tienen que usar este ángulo siempre en la dirección antihoraria. Si usan el ángulo en la dirección antihoraria, pueden usar el signo del seno para ver si el torque es entrante o saliente. Bien, preguntas sobre la idea en general de cómo calcular un torque. Ahora lo aplicamos a un caso concreto, pero... ¿No? ¿Todos la tienen tan clara ya? ¿O no entendieron nada uno de los extremos? No, quedó claro y profe. ¿Y torque cero, cómo sería? Torque cero puede ser cualquiera de estas cosas, me den cero. Si el radio es cero, ahí está, ponemos ese caso, si quieren lo menciono por acá. Ahí va. Entonces, cuando t igual 0. Bueno, en el caso r igual 0 o f igual a 0, ahí no tiene mucha gracia, ¿no? O sea, o hago una fuerza en el punto donde estoy calculando el torque, ahí no me da torque, y si hago no hago fuerza, tampoco tengo torque. ¿Tá? Pero lo interesante es que si el ángulo es 0 o 180, también da 0. Es decir, si tienen la distancia, el vector distancia, y la fuerza la hacen en la misma dirección. ¿Tá? En este caso, así, si esta es la fuerza, y este es el vector distancia, ahí les da 0 el torque. Bueno, ahí me quedó casi alineado. Y si están en las direcciones opuestas, también da 0. Acá el torque es 0. Y en el otro caso, que sería la fuerza para el otro lado, en este caso también el torque es 0. ¿Tá? Así que ahí tienen las situaciones donde el torque se da 0. Ya sea que estoy haciendo una fuerza en el punto donde estoy calculando el torque, ahí eso no genera torque. Tiene que ser una fuerza que esté actuando en un punto lejos de donde estoy. Si estoy en el mismo lugar, no funciona. Obviamente tengo que hacer una fuerza, y además, si la fuerza es colineal con la distancia, tampoco. O sea, empujar y cinchar no genera torque. Yo tengo que hacer que las cosas tiendan a girar. Ahí sí genero torque. Si no hago tender a girar respecto a un punto, no estoy haciendo torque tampoco. ¿Bien? Así que esos serían los casos extremos, digamos, del valor del torque. Ahí va. Bueno, entonces volvamos al ejemplo que tenía antes. Volvamos a este caso. Así que me voy a copiar la letra de vuelta. Bien, entonces la pregunta era sobre la aceleración angular, pero para llegar a la aceleración angular vamos a tener que primero calcular el torque de esa fuerza. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el torque con respecto al punto O de esta fuerza que está acá? Tengo 10 newton, tiene 30 centímetros de largo, o sea que acá hay 30 centímetros,
Y la fuerza, digamos que forma un ángulo de 10 grados con respecto a esta dirección. Así que hay que ser cuidadoso con el asunto del ángulo. ¿Cómo calculo ese torque? Según lo que vimos recién. Si quieren vuelvo a refrescar acá la definición. ¿Qué tengo que poner acá? El radio. Ahí va, el radio, ¿cuánto sería acá? 30 centímetros, Ahí va, pongámoslo en metro, ¿no? Ojo, 0,3 metros. 0,30. Ahí va. Está. Eso lo tengo que multiplicar por la intensidad de la fuerza. La fuerza es de 10 newton, así que por 10 newton. Y ahora tengo que poner, y lo voy a poner entre valor absoluto, el seno del ángulo. Y ahora hay que ver qué ángulo hay que poner. Y acá ojo al gol, porque si tiran el primer ángulo que se les ocurre, va a estar mal. Por ejemplo, si pusieran seno de 10 grados, eso no funciona. Porque este no es el ángulo que hay que tomar para calcular el torque. ¿Está? Entonces lo que tienen que hacer es unir el punto de giro con respecto al que gira con el punto de aplicación y medir el ángulo a partir de ahí. Y ahí tienen dos opciones, ¿no? Hacerlo por la derecha o por la izquierda. Con el valor absoluto cualquiera de esos dos ángulos funciona igual. Así que díganme ustedes cualquiera de esos dos ángulos cuánto vale, o sea, que tengo que poner acá adentro. 100 por la derecha, A ver. 10 más 90. Ahí va, por este lado, fíjense que tengo este ángulo. Entonces ahí pongo, esto es 90 más 10. O sea que me queda 100 grados. Ese está bien. Seno de 100. Ahí no le prestamos atención al signo y eso nos va a dar un número de torque. Bien, ¿cuánto da esto? ¿Alguien que se anime a hacer la cuenta? Profe, ¿y ahí cómo sabíamos que el ángulo era 10 grados? O sea, ¿por qué está anotado 10 ahí en No, verde? yo lo propuse yo. Ah, está, Esto es está. la letra. Lo agregué yo por poner algo. No. Sí, es cierto, no está arriba, pero lo agregué al dibujito. ¿Está? Lo importante es que no agarren el primer ángulo que se les cruce y enchufen eso dentro del seno de ese ángulo. Tienen que pensar un poco cuál es el ángulo que tienen que considerar. ¿Está? ¿Cuánto da esto? Alguien, a ver, me fijo en el foro, a ver si alguien tira el número. Acá sí, ojo con el tema de poner los ángulos en grados, ¿no? Acá tienen que poner en grados para calcular el seno. Yo voy haciendo la cuenta también. 2,95 puede ser. 2,95. Ahí va, sí, a mí me dio lo mismo. Está. Entonces, si redondeamos a dos cifras, que es más o menos como está todo ahí, tendríamos que poner 3. 3,0. Y acá, fíjense, como es una distancia por una fuerza, newton, y acá tengan cuidado, esto usualmente se pronuncia newton metro, no newton por metro, porque newton por metro sería dividido, eso es una cosa del lenguaje de estos temas que no está tan bueno, pero usualmente esto se le llama newton metro, quiere decir newton multiplicado por metros. ¿Está? Y esa es la unidad en la que medimos los torques. Profe, ¿en qué modo es que había que hacerla? Porque él me dio menos 1,6. No puse el valor absoluto, pero me dio otra cosa. En modo DEG tenés que hacerlo. A ver si yo lo hice bien, para chequeo por las dudas. Si ponés seno de 90 te debería dar 1. Si no te da 1, entonces no estás usando el modo correcto. Ahora sí, en este modo me daba 1. El otro no Ahí sé. está. Por eso, ojo al gol. Cuando vayan a hacer cuentas, fíjense en qué modo están. Si no, les tienen que dar el ángulo en radianes, que es más difícil, ¿no? O sea, fíjate que ahí para dárselo en radianes tendrías que ponerle pi sobre 2, que es 90,
y sumarle 10 grados, que es pi sobre 2, que es 90 dividido, 90. dividido 9, claro. Así que tendría que poner pi sobre 2 más pi sobre 18 y todo eso. Es un lío bárbaro, no hagas eso. Sí, sí, Está. sí, sí. Igual ahora sí lo probé y me dio lo mismo, 2,95. Ahí va, está. Y lo del signo. Entonces, a vos te había dado. Ah, igual lo hiciste, lo habías hecho mal, ¿no? Lo del signo. Acá no estamos usando el signo. Entonces dijimos, está, 3. Entonces ahora te usa la regla de la mano derecha. Entonces fíjense, yo no sé cómo ven la cámara, capaz y la ven invertida ustedes. Yo pongo la mano en la dirección de la distancia, con los dedos apuntando hacia afuera. Y después tengo que ir hacia la fuerza. Entonces ahí me dio hacia adentro. O sea que el torque cero tiene 3,0 y es entrante. ¿Puede repetir eso, profesor? ¿El pulgar va para donde está la fuerza? No, el resto de los dedos, o sea, el pulgar te va a decir para dónde va el torque. Te va a decir si es entrante o saliente. Pones la mano recta en la dirección de la distancia, o sea, para que lo dibujo acá el vector. El vector distancia estaría acá. ¿Está? Entonces pongo la mano en esa dirección, apuntando hacia afuera. Y ahora, los dedos tienen que ir hacia la fuerza. Se mueven así, hacia abajo para llegar a la fuerza. Y entonces el pulgar me apunta hacia adentro de la hoja. Y ahí me dice que va para adentro. Fíjate que si la fuerza fuera hacia arriba, tendrías que poner la mano al revés, la palma para abajo para poder llegar a la fuerza. Y ahí te hubiera dado hacia afuera. Pero en este caso, como la fuerza es hacia abajo, tenés que poner la palma hacia donde va y te da así. Y ahí te da entrante. Si no, la opción que tenían, y esto practíquenlo después, podían haber calculado el torque así. 0,3 metros por 10 newton por, y acá sin el signo, seno, de el otro ángulo. O sea, no tienen que calcular 90 más 10, sino moverse en dirección antihoraria. Entonces serían 180, es la primera media vuelta, y lo que le falta para llegar hasta la fuerza, que sería 180 más 80. O sea, 250 grados. No, perdón, 260 grados. Si lo hacen así, el signo les dice para dónde va. Si hacen seno de 180 más 80, les debería dar un número negativo. Fíjense, esto debería dar Menos menos. 2,81. Ahí va. O con 81, a mí me dio con 95. Qué raro. El número debería ser el mismo. Sí, 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 le erré un número ahí. Ahí va. ¿Está? Entonces, ese menos, ahí estaría indicando que es entrante. O sea, este entrante que está acá se condice con ese menos. ¿Está? Entonces, uno de los dos caminos, pero no hagan las dos cosas a la vez, no mezclen. O lo hacen sin el signo, el seno, y entonces ahí van o por un lado o por el otro, por donde se les antoje, o van siempre para el mismo lado, siempre en la dirección antihoraria, y toman en cuenta el signo del seno. A cualquiera de las dos opciones es válido. ¿Por ¿Bien? qué ahí te queda 180 más 80? Porque fíjate que sería así. Ese 180 más 80 sale de acá. Para que voy a poner mismos colores. Acá tenés el vector R, ¿no? Punto O. Este es el vector R. Y la fuerza va medio así chanfleada. Vamos a poner en rojo. Chanfleada hacia acá, ¿no? Entonces yo tiro la horizontal, es acá. Bien. Y el ángulo que mido es este. Entonces, ¿cuánto me da? Bueno, acá tengo este pedacito de acá, son 180. Y este pedacito que me falta, como este que está acá es de 10, este que está acá me quedan 80. Entonces ahí sumo 180 de dar media vuelta y 80 más para llegar hasta el vector F. ¿Está? Esa es la forma en la que llegué a este número de acá.
¿sí? Pero usualmente es más fácil ir por el otro lado. ¿Tá? Obviamente el signo va a ser distinto, o sea, el seno les va a dar en un caso positivo y el otro negativo, pero como no le tienen que dar bola al signo, lo hacen después con la regla de la mano derecha. Si quieren hacerlo, tomarlo en cuenta el signo, entonces ahí tienen que medir siempre el ángulo para el mismo lado. ¿Bien? Bueno, si no hay comentarios, hasta acá entonces tenemos la mitad del trabajo hecho. Porque ahora tenemos el torque, pero lo que no tenemos es el momento de inercia, ¿no? ¿Se acuerdan que la fórmula era el torque está relacionado con el momento de inercia y la aceleración angular de esta manera? Entonces, para poder despejar la aceleración angular, calculé el torque, pero necesito dividir entre el momento de inercia. Entonces, ahora hay que calcular el momento de inercia, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa con el momento de inercia? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahí es usar la expresión más simple que me modele medianamente decente este objeto. ¿Tá? Entonces lo primero que voy a hacer es modelar esto. ¿De qué manera lo voy a modelar? Voy a transformar esto en una barra larga. ¿Tá? Entonces, en vez de calcular el momento de inercia de esto, debe ser súper complicado, ni siquiera lo voy a intentar. Lo que voy a hacer es, lo modelo con el espíritu ese del chiste de la vaca esférica, que los físicos consideramos la vaca esférica. Bueno, esto es más o menos así. Consideramos, me quedó demasiado ancha, de hecho, así que vamos a hacerlo con una línea larga. ¿Tá? O sea que paso de acá a acá con un modelo. Entonces ahora esto que era una llave lo voy a considerar como una barra que tiene una cierta longitud de 0,3 metros y una masa igual a 0,5 kilogramos. Entonces lo modelé como una barra larga. No estoy tomando en cuenta el ancho de la llave ni nada de eso. Eso es para simplificarme la vida y tener la expresión más sencilla. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es, el momento de inercia va a ser sumar m sub i por ri cuadrado para todos los trozos de la barra. Está. Los que hicieron matemática en el semestre pasado, ¿vieron las integrales? ¿O digo eso y les viene como se les agita el cuerpo? Puse vara, era barra. ¿Vieron eso en matemática? Lo vimos, sí. Bueno, esto se calcula como una integral, o sea, yo no les voy a pedir que lo sepan calcular, simplemente se los muestro en una línea. Y les digo lo que daría. Esto se calcularía así. Como en cada pedacito tengo que tomar la masa por la distancia al cuadrado, lo que hago es, bueno, supongo que está uniformemente distribuida, entonces considero la densidad de masa, que va a ser, le voy a llamar, no sé, lambda, que va a ser la masa dividido la longitud. La masa total dividido la longitud total. O sea, 5 kilogramos dividido 0,3 metros. Y entonces esto se calcularía así. Esto se calcularía como lambda, la densidad de masa, por la integral de la distancia. ¿Tá? Los que no vieron matemática no se preocupen. Esto es
viru nomás, porque le vamos a dar el valor de esto. Sería esto, la integral entre 0 y la longitud de la barra. Y si hacen esta cuenta, esto les va a dar la masa por la longitud al cuadrado sobre 3. Esto cuentas. O sea, ¿por qué usamos la integral? Porque la integral es una forma de generalizar la suma. Entonces, ¿cómo se suman todos los pedacitos de una barra? Se calcula lo que se llama una integral. Entonces, si no lo han visto nunca, no se preocupen. Si lo vieron y quieren hacer la prueba, intenten calcular esta integral, la integral de r cuadrado, entre 0 y L, y van a ver que llegan a este resultado que está acá. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que se tienen que quedar? Con que hay una fórmula para una barra, o sea, modelo de barra, no lo puse acá, modelo de barra, modelo barra uniforme. Entonces, para una barra uniforme, el momento de inercia respecto del borde es ml cuadrado sobre 3. Esa es la cantidad que tienen que calcular en este caso. Y si no, lo van a tener tabulado para otros objetos. ¿Tá? Entonces ahora lo último que quedó, una vez que tenemos el momento de inercia, es igualar el torque, que nos había dado 3,0 newton metro, lo igualamos al momento de inercia, que es la masa, 0,5 kilogramos por la longitud al cuadrado, 0,3 metros al cuadrado sobre 3, y todo eso multiplica a la cantidad que queremos calcular, que es la aceleración angular. Y ahí tenemos como la expresión de la segunda ley de Newton, o sea, torque igual momento de inercia por alfa. ¿Tá? Y de acá despejo. O sea que tenemos 3,0 newton metro igual, bueno, hay que calcular esto, ¿no? Si alguien se anima, ¿a cuánto da esto? 0,5 por 0,3 al cuadrado dividido 3. No lo voy a ir haciendo yo por mi cuenta. 0,5. 0015. Sí, ¿También? Ah, sí, perdón, sí. 0,015. Ahí va. ¿Tá? Así que nos queda 0,015. El momento de inercia se mide en kilogramos, porque es masa por distancia al cuadrado, metros al cuadrado. Y todo esto multiplicado por alfa. Y ahí despejan entonces. O sea que 3 dividido 0,015 les va a dar alfa, y esto se mide en radianes por segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan de la vez pasada? Y eso les da alfa. ¿Tá? Y ahí hacen ese cálculo, que no sé cuánto va a dar acá. ¿Alguien que diga cuánto vale eso? Profe, a mí me dio 200, cualquiera. Por ahí. No, esto puede ser, sí, por ahí. 200 radianes. Claro, porque acá consideren que estamos suponiendo que el tornillo está suelto, ¿no? Entonces le aplicamos una fuerza, pero el tornillo no se entera. Si el tornillo estuviera duro, esa fuerza estaría contrarrestada. Pero en este caso no. Esto imagínense lo que les puede pasar si hacen mucha fuerza, cuando se les suelta el tornillo se les escapa la llave y se pegan en la mano. Bueno, es porque tiene una aceleración angular muy alta, porque el tornillo ya se dio y entonces están acelerando la llave, ¿no? Entonces obtuvimos este resultado. O sea, recapitulando, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Para poder calcular, relacionar una fuerza sobre un objeto que está en una rotación con la aceleración angular, calculamos primero el torque de esa fuerza, ¿no? Vuelvo al principio acá, calculamos el torque de la fuerza,
Después necesitamos el momento de inercia de ese objeto. ¿Tá? Acá ya es más difícil que en las traslaciones, porque en las traslaciones lo único que precisamos era la masa. Bueno, acá no alcanza con la masa. Tenemos que tener la masa multiplicada por la distancia al cuadrado y sumado en todas las partes del objeto. ¿Tá? Y eso usualmente lo van a tener tabulado. Entonces van a buscar el momento de inercia de un objeto de tal tipo. Bueno, en este caso modelé la llave como una barra, entonces usé el momento de inercia de una barra girando en torno al borde. Y eso me dio ml cuadrado sobre 3. Entonces lo sustituí acá. Y ahí despejé el alfa. ¿Tá? Por las dudas, esta expresión que está acá solo vale para el momento de inercia respecto del borde. Si quisieran hacer girar una barra, pero no desde el borde en otro punto, va a cambiar esta expresión. O sea que esta expresión sí depende mucho de cómo es el movimiento, digamos, cuál es el punto que queda fijo y cuál es con respecto al que está girando, digamos. ¿Tá? Bien, ¿se entendió el procedimiento en este caso? ¿O alguien se perdió? Quedó, sí quedó, está bien. Bueno, un detalle más. Volviendo al asunto este que mencionábamos del asunto del tornillo. Fíjense que si ustedes hacen una fuerza sobre la llave para abrir, después esa llave a su vez lo que hace es mover el tornillo. Entonces, indirectamente generan fuerza sobre el tornillo, ¿no? Para poder hacerlo girar. Pero en ese caso, las fuerzas que hacen sobre el tornillo no es como la fuerza desde afuera. O sea, ustedes el tornillo lo empujan de un lado y lo cinchan del otro. Entonces, cuando actúan sobre el tornillo no están actuando con una fuerza neta, como en este caso. Van a estar actuando con dos fuerzas sobre el tornillo que no generan fuerza neta. Hay lo que se llama un par de fuerzas. Entonces, ese tipo de situaciones donde tienen más de una fuerza actuando, que incluso pueden anularse entre sí, pero sin embargo generar torque, me interesa también discutirlo. ¿Tá? Entonces, en vez de este caso del tornillo, que es un poco más difícil, veamos un caso que estaba en uno de los videos. Uno de los videitos que lo había grabado yo el año pasado, era este ejemplo de, imagínense que van a abrir una válvula, lo hacen con las manos, pero la particularidad, usualmente el tipo de válvulas grandes que la tienen que abrir con las dos manos, ¿tá? Lo que hacen es hacer una fuerza en un sentido y otra fuerza en el otro. ¿No? Entonces con las manos hacen un par de fuerzas, una fuerza, supónganse que tienen que hacerlo girar así, entonces una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia abajo. ¿Tá? Esas fuerzas pueden ser iguales, entonces imagínense que tienen dos fuerzas, F1 y F2, y la particularidad que tienen es que F1 es el opuesto de F2. ¿Sí? Y supónganse que tienen las dos, tienen una intensidad de 10 newton. O sea, hacemos dos fuerzas opuestas en direcciones opuestas. ¿Tá? Y vamos a ponerle algún valor a las distancias. Yo creo que había notado algo acá. Supónganse que el radio de esto son 20 centímetros. ¿Tá? O sea que acá tenemos una distancia de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, hacen esas dos fuerzas, y el asunto es que con esas dos fuerzas ustedes sí generan un torque, ¿sí? Hay torque neto, ahora lo vamos a ver, pero no hay fuerza neta. ¿Por qué? Y bueno, porque si suman las fuerzas que hacen sobre el objeto, F1 más F2, les dan 0. Entonces, esto es posible. Es un tipo de movimiento de rotación. En las traslaciones esto no pasaba. Si ustedes tenían una traslación, hacen dos fuerzas opuestas sobre un mismo objeto, se cancelan, porque la suma de la fuerza les da 0. Pero en las rotaciones no, ustedes pueden hacer dos fuerzas opuestas, mientras no actúen sobre el mismo punto, van a generar algún torque neto. ¿Tá? Lo mismo pasaría sobre el tornillo, o sea, cuando ustedes hacen la fuerza sobre la llave, sobre el tornillo se generan fuerzas opuestas que no suman nada como total, como suma de fuerzas, pero sí suman como suma de torques. ¿Tá?
Entonces calculemos en este caso el torque neto. Es decir, el torque que genera la fuerza F1 y el torque que genera la fuerza F2 sobre la válvula esta. ¿Cómo calcularían cada uno de esos torques? Si quieren empezamos por partes, ¿no? Empecemos por torque de F1. ¿Tá? Y por supuesto el punto que vamos a usar es el centro de rotación, ¿no? Entonces el torque con respecto al centro de F1. ¿Cuánto vale? Si quieren vuelvo a poner la fórmula, o si, díganme ustedes si quieren que vuelva alguna página para atrás para mirar la Sería fórmula. radio por fuerza por el seno. Ahí va, entonces el radio 0,20 metros. La fuerza, bueno, la fuerza que tenía, 10 newton. Pero ahora es el punto del ángulo. ¿El seno de qué ángulo tengo que tomar acá? Seno de 90. Ahí va, seno de 90, ¿no? Hagamos el dibujito con los vectores. En este caso tengo R para allá y la fuerza para arriba. Ah, yo las había puesto en rojo ahí cuando hice los dibujos. ¿Tá? Y la fuerza hacia arriba. Entonces el ángulo que tengo que tomar en cuenta es este que está acá. Este es 90. Entonces por eso seno de 90. ¿Tá? Bueno, y en este caso justo seno de 90, ¿cuánto vale? 1. 1. Así que en este caso es el donde tienen la máxima intensidad posible. O sea, el seno nunca vale mayor que 1. Puede ser más chico, pero mayor que 1 no vale. O sea que esto me da 0,2 por 10, o sea, 2 newton metro, ¿no? Y ahí tienen el torque que genera. Ahora, ¿ese torque es entrante o saliente? ¿Entrante? A ver, ¿cómo te das cuenta? Porque con la mano derecha, tipo me quedan los dedos hacia arriba Y y me entonces, queda el pulgar hacia... ¿Ah? hacia afuera. Ah, Te pones los claro. dedos así, ¿no? La mano tenés que ponerla así. ¿O cómo la pusiste? ¿Pusiste así? Sí, ahí va. Claro, pero así no puedes ir hasta la fuerza. Claro. Para poder llegar a la fuerza, tenés que poner la mano hacia abajo. A ver si lo ven ahí. Y voy desde la horizontal hacia F con los dedos. Entonces el pulgar me quedó apuntando hacia mí. Entonces, este es saliente. ¿Bien? 2 newton por metro para afuera. Entonces acá tenemos un torque saliente. Pero ahora veamos en la segunda. Entonces el segundo torque. Torque de F2. Bueno, la fuerza que pusimos era la misma, y obviamente la distancia la misma porque está el mismo radio, ¿no? Entonces este número es el mismo. El asunto, toda la gracia está en este ángulo. ¿Este ángulo de cuánto es en el caso de la fuerza F2? Fíjense que acá dibujo, vamos a hacer así. Este es este caso. Ahora vamos a dibujar el otro caso. Lo traigo por acá. El otro caso sería R para acá. Y la fuerza hacia abajo. Este era F1 y este es F2.
¿Qué ángulo tengo que tomar entonces en este caso? El mismo. Exacto. Entonces fíjense que acá me quedó de vuelta 2 newton metros. ¿Y es saliente o entrante? Porque acá sí podrían llegar a cancelarse, ¿no? Si no fuera saliente y otro entrante. Pero fíjense que caemos en la misma situación que teníamos antes. Nada más que acá la mano la tengo que poner así, ir hacia abajo, ¿tá? Pero los dedos apuntan hacia el otro lado, y tengo que ir hacia abajo. Entonces termino apuntando hacia afuera de nuevo. O sea, el ángulo de 90 este me da lo mismo. Entonces este también es saliente. Entonces, el torque neto no se cancelan, porque tenemos un torque saliente sumado con otro torque saliente. Entonces el torque neto me da 2 newton metros más 2 newton metros. Entonces la fuerza se resta, ¿no? La fuerza neta es 0, pero sin embargo los torques se suman. Tengo 4 newton metros de torque total. O sea, las dos manos contribuyen para girar. ¿Tá? La forma en que dos manos no contribuirían sería con una mano cincho para acá y con la otra cincho para acá, pero eso usualmente no es lo que hago cuando quiero girar una válvula, como en ese caso. Entonces las dos están tendiendo a girar hacia el mismo lado. Por eso se suman los torques que generan, por más que las fuerzas sean opuestas. Si fueran los, perdón, profe, no escucho esa parte, pero si fuera uno saliente y uno entrante, ¿se restan? Claro. Ahí sería como, imagínate, yo agarro una de un lado, agarro la otra, con la mano derecha cincho hacia abajo, para acá, y con la mano izquierda también cincho hacia abajo. Entonces ahí se opondrían los torques. No lograría mover nada. Si con una mano cincho para acá y la otra para allá, no muevo nada. En cambio en esta, con una mano estoy tendiendo a girar para allá y con la otra también. Entonces se suman los torques. Son dos torques salientes que se suman. Acá tienen, anoto acá, se suman. Bien. Con la convención que elegimos, eso no lo mencioné antes, pero con la convención que elegimos, los torques salientes son positivos y los torques entrantes son negativos. O sea, si hubieran dos torques entrantes, también se suman, pero me dan un número negativo. Después vemos algún ejemplo donde pasa eso, pero justo el ejemplo que elegí no sucedió. ¿Bien? Bueno. A ver si llegó. ¿Santiago anda por ahí? No. Santiago creo que se le complicó la cosa con la electricidad en la casa. Bueno, entonces veamos, con esto tenemos como dos ejemplos muy básicos. Apliquémoslo a alguno de los ejercicios del práctico, ¿sí? En los minutos que nos quedan, acá tenía dos ejemplos. Elijamos uno de estos dos. Capaz que mejor el primero, así que este lo saco. Veamos el primero. Este es el primer ejercicio del práctico 6, que ya lo tienen disponible. No sé si ya empezaron a trabajarlo. Si no lo hicieron, métanle, porque esta semana le vamos a dar a esto y tenemos que liquidar todo lo que podamos. Donde se presenta una situación parecida a la que les comenté, pero ahora es un pedaleo, o sea, una persona apoyada con un pie en un pedal en tres situaciones distintas de movimiento de pedal. ¿Sí? La fuerza en los tres casos es la misma, de 100 newton. ¿Sí? Ahora estás en tres situaciones distintas. Entonces la cuestión es primero hallar para dónde apunta el torque en cada uno de los casos, y después responder cuándo es en las posiciones que hay, o en alguna otra posible, cuándo es máximo el torque. Entonces, ¿qué dicen de cada una de estas situaciones? Por ejemplo, la primera. Voy capaz que agarrando el dibujito, y me voy copiando cada una, así hacemos un dibujo aparte. Uno, después me copio este también.
Estos ejemplos son sacados del libro de Keynes, o sea que si quieren pueden bichar ahí y hay más ejemplos en el libro. Bueno, por ejemplo, ¿qué me dicen del primer caso? Acá estoy empujando un pedal que está horizontal y lo empujo hacia abajo. ¿Cuánto vale el módulo del torque? Con respecto al punto O, ¿no? Calculemos solo el módulo. ¿Nadie? ¿Vale 30? 30, que eso lo hiciste haciendo ¿cómo? 30. Eh, 0,3 por 100 por seno de 90. Ahí va. 0,3, que es la distancia al punto, por 100 newton. Y el ángulo que hay que usar es un ángulo de 90. Ahí tiene un ángulo de 90. Entonces, seno de 90, que está, el valor absoluto es 1, así que ahí me da 0,3%, que me da 30 newton metro. Bien, entonces esa en la primera situación. Comparemos con las otras situaciones. Ah, por cierto, ¿hacia dónde va el torque en este caso? ¿Centrante o saliente? Entrante. Ahí va la bocha. Hace girar hacia abajo, pueden poner la mano así, y van así hacia la fuerza, y el dedo les dice hacia dónde van. Así que entrante. Se sobreentiende cuando dicen entrante, es que la dirección es perpendicular a la hoja, ¿no? O sea, si es entrante o saliente es porque es perpendicular a la hoja. Veamos el segundo caso. En cualquiera de estas situaciones, fíjense, la fuerza es la misma y la distancia, que es el largo del pedal, es el mismo. O sea que los primeros dos números siempre van a ser los mismos. Entonces lo único que cambia es el ángulo. Entonces en este caso, ¿qué ángulo tomarían? Acá hay que 53. ver si es el que nos dan u otro. Sí, sí, perdón. Y no sería el ángulo que te dan ahí, profe, el 53. Ahí va, en este caso sí, porque es el ángulo que forma la fuerza con la dirección de la distancia, ¿no? Voy a ir dibujando el vector distancia en cada caso. Acá el vector distancia, vamos a hacerlo grueso porque si no, no se ve. Acá tiene el vector distancia. Acá tiene el vector distancia. Entonces, la línea punteada proyecta, sigue el vector distancia. Entonces, el ángulo con respecto a esa dirección. Así que, efectivamente, 53. ¿Esto cuánto da? 24, 23,9. Ahí está, 24 newton metro. Y en este caso, ¿es entrante o saliente? Entrante también. Ahí va, es lo mismo, ¿no? La misma situación que antes. Ponen la mano así, ¿tá? Entonces, pueden pensarlo así. Entrante tiende a que el objeto gire en dirección horaria y saliente tiende a que gire en dirección antihoraria. Bueno, ese es el segundo. Y el tercero, vamos a hacerlo acá abajo. El último. Bueno, la cosa dijimos, empieza igual, ¿no? Tenemos la misma distancia, pero ahora hay que tener ojo con el tema de el ángulo que hay que tomar, ¿no?
Acá tenemos el vector distancia. Acá no lo había puesto, pero lo voy a poner más explícito. Que tenemos que tomar el valor absoluto. Y en este caso, ¿qué ángulo tomamos? Seno de... Ahí dice 45, pero Ahí va, y es ese ángulo efectivamente que hay que tomar. ¿Sí? Si lo tomamos hacia abajo, con el valor absoluto, después decidimos hacia dónde va. Entonces esto nos tiene que dar, ese era seno de 53, de 45 nos va a dar un poco menos, ¿no? ¿Cuánto da? 21,2. ¿Cuánto? ¿21? ¿Dijeron? 21,2. Ahí está. ¿Y acá es entrante o saliente? Saliente. Saliente. Ahí va. ¿Tá? Si quieren usar la regla de la mano derecha, la ponen así en la dirección de R y tienen que ir hacia la fuerza. Y ahí el pulgar apunta hacia ustedes. Entonces en este caso es saliente. Bueno, y entonces ahí tienen los tres valores y ven que en uno nos dio 30, en el otro 24 y el otro 21. Primero, ¿en qué posición les parece que va a dar más grande y cuánto va a dar? O sea, ¿cuál es el mayor valor posible? A los 90 grados. Ahí va, entonces ¿cuánto sería? ¿Por qué? 30. Ahí va, 30 newton metros. ¿Por qué? El seno de un ángulo, esto siempre es menor o igual que 1. ¿Está? Y vale 1. En un ángulo de 90 o de 270, que sería lo mismo pero para el otro lado, ¿no? O sea, el torque tiene un módulo, tiene su módulo mayor en esta situación, con la fuerza acá, a 90 grados hacia acá, o hacia el otro lado, ¿no? O sea, cualquiera de las dos situaciones. Esto es R. Y esta es la fuerza. Puede ser esa situación o tenemos 90, o también la situación para abajo, es exactamente lo mismo. Sacar eso, ¿no? La fuerza hacia abajo nos da un torque que también es con el mismo módulo. ¿Tá? La única diferencia es que uno es entrante y el otro es saliente, ¿no? Entonces, ¿este cuál es? ¿Entrante o saliente? saliente. Ahí va la 8. Este es saliente. Y el otro es entrante. Entonces tenemos las dos situaciones posibles donde el torque se hace máximo. Y se acuerdan que era porque aquello de que cuando estamos considerando las rotaciones, lo importante es la fuerza tangencial. Entonces justamente ahí toda la fuerza que tenemos es tangencial. Entonces genera la mayor aceleración angular posible. Lo pueden pensar desde ese punto de vista, como de las leyes de Newton. Si justo la fuerza está a 90 grados con respecto a la rotación, o sea, en la dirección en la que se está moviendo el objeto que rota, entonces ahí es como que maximizo el jugo que le saco, digamos, a esa fuerza. O sea, esa fuerza me va a dar la mayor contribución posible, porque justo toda la fuerza es tangencial, no hay ninguna parte que sea radial y que la desperdicie, digamos, para acelerar la rotación. ¿Bien? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna pregunta que quede o alguna cosa de lo anterior?
Quedó claro, sí. Buenazo. Bueno, entonces capaz que quedan unos minutos, pero capaz que podemos cerrar ahora. Y probablemente Santiago va a retomar con algún ejemplo más de cálculo de torques. Y para la clase que viene, si no han mirado los videitos, miren los de equilibrio. O sea, vamos a hablar sobre equilibrio, vamos a hablar de centro de masa, que vieron que yo es algo que solo lo mencioné al principio, muy por arriba. Pero si no lo vieron para el jueves, repasen los conceptos de centro de masa, de equilibrio, y vamos a ver equilibrio de fuerzas y equilibrio de torques. ¿Está? Y repasar un poquito esta idea de torque. Y ¿Dónde, Sí, dale. dónde está el... Ah, está. Che, ¿dónde está el video de centro de masa? ¿Está en la parte de cuerpo rígido adentro? Está, sí, pero ya te digo. Si quieren les muestro acá. Para que me vea la página. Dame un segundo. Ahí va, cuerpo rígido. Está, ya les comparto. No, mira acá, compartir pantalla. Está, acá. Si te fijas en la... acá tenés la de centro de masa, el primer tema, introducción, centro de masa. Y este de aquí es un video. ¿Está? Ojo porque en la unidad anterior hubo como una introducción muy por arriba de la idea del centro de masa, pero en este videito que está colgado acá está un poco ese repaso. Probablemente el jueves vamos a hacer un repaso en todos los grupos del concepto del centro de masa y enganchar a partir de ahí, ¿está? Pero está bueno que lo tengan en cuenta porque va a ser una de las cosas centrales en el próximo. Y después el martes que viene seguramente ya vamos a empezar a trabajar con el práctico 7. O sea que por lo menos esta semana métanle el práctico 6, porque van a ser los ejemplos que vamos a ver en clase. Y de última el práctico 7, podemos dejar algunos ejercicios para el martes que viene. Y ahí se va a cerrar lo que va para el parcial. ¿Bien? Ahí va, buenazo. Bueno, muy bien. Yo cerraría por ahí. Si hay dudas, me quedo unos minutos más. O por lo menos Profe, espero y... ¿de qué duración es el parcial? El parcial, si no me equivoco, son 2 horas. Pero para que te... No me acuerdo si lo habíamos fijado ya de antemano. Ahí abrí la página y ahora me olvidé dónde lo habíamos dejado. Dame un segundito y ya me fijo. Para que lo busco. Parón. No, no lo habíamos fijado. No está publicado todavía, pero creo que van a ser 2 horas de trabajo. Cualquier cosa, Lucía lo va a informar en breve en el foro de avisos. ¿Está? Ah, Así que ya lo van a saber esta semana. ok. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos conmigo el martes que viene, pero el jueves siguen con este tema con Santiago. Chau, chau. Ah, buenas, profe, nos vemos. Chau, chau.